Roma cree que Macedonia ya está enterrada. Han pasado casi 20 años desde el año 168 a.C., cuando en Pydna el general Lucio Emilio Paulo aplastó al ejército macedonio y el rey Perseo terminó capturado, despojado de su corona y exhibido como trofeo del poder romano. Desde entonces, en el Senado se repite la misma idea. Grecia está controlada, como si una victoria pudiera congelar la historia. Pero en el 149 surge un hombre que se presenta como heredero de Perseo y hace lo impensable. Se proclama rey, reúne tropas y convierte el resentimiento en ejército. No es solo una revuelta local, es el retorno de una monarquía en pleno corazón del mundo griego y, lo peor, empieza a derrotar fuerzas romanas. De repente, Roma entiende que no basta con haber vencido una vez. Si Macedonia puede renacer, también puede arrastrar a toda Grecia detrás de ella. Entonces el Senado toma una decisión que ya no tendrá vuelta atrás. Esta vez no se trata de apagar un incendio, sino de arrancar la raíz. Macedonia no puede seguir siendo un territorio controlado. Tiene que convertirse en algo más duro y definitivo. Y para hacer ese trabajo frío, sin espectáculo pero sin piedad, Roma llama a un hombre que no viene a ganar una campaña, viene a cerrarla para siempre. Quinto Cecilio Metelo. Tras la derrota de Perseo de Macedonia, en el año 168, Roma no convirtió Macedonia en provincia. Prefirió una solución calculada. Dividir el territorio en 4 distritos autónomos, prohibir vínculos económicos entre ellos y desmantelar cualquier estructura que permitiera reconstruir el antiguo reino. Sobre el papel, era una fórmula inteligente. En la práctica, generó inestabilidad económica, resentimiento social y una sensación persistente de humillación nacional. Macedonia no estaba muerta, estaba desarticulada. En ese vacío comenzó a moverse Andrisco. No surgió de la nada ni reunió un ejército por arte de magia. Durante años había intentado legitimar su supuesta identidad como hijo de Perseo, buscando apoyos en el mundo helenístico e incluso tratando de obtener reconocimiento en cortes orientales. Fracasó allí, pero comprendió algo esencial. Si no conseguía legitimidad diplomática, podía construir legitimidad popular. Encontró respaldo entre grupos tracios y con una pequeña fuerza inicial, cruzó hacia Macedonia ofreciendo un mensaje simple y poderoso: restaurar el reino y vengar la humillación romana. Al principio Roma no reaccionó con contundencia. Consideró el movimiento una agitación menor, propia de un impostor sin futuro. Ese fue el error. Andrisco consiguió derrotar fuerzas locales y, lo más grave, infligió una seria derrota al pretor Publio Juventio. En ese momento dejó de ser un aventurero incómodo para convertirse en una amenaza estratégica. Y cuando el Senado comprendió que el falso Filipo podía reabrir la cuestión macedonia, ya no se trataba de sofocar una revuelta, sino de impedir que un reino derrotado volviera a levantarse ante los ojos del Mediterráneo. Quinto Cecilio Metelo no era un improvisado. Pertenecía a la gens Caecilia, una de las familias plebeyas más influyentes del siglo II a.C., en plena consolidación dentro de la aristocracia senatorial. Su padre había alcanzado el consulado y la familia comenzaba a construir lo que más tarde sería casi una dinastía política. Metelo había seguido el cursus honorum tradicional y tras ejercer la pretura, recibió el mando en Macedonia con imperium prorrogado, una práctica habitual cuando el Senado necesitaba continuidad en una campaña delicada. No fue elegido por carisma, sino por fiabilidad. En un momento en que Grecia volvía a desestabilizarse, Roma necesitaba disciplina, no teatralidad. Su estrategia fue lenta y calculada. Antes de buscar la batalla, aseguró alianzas, estabilizó la logística y aisló políticamente a Andrisco, consciente de que una victoria precipitada podía no ser decisiva. La tensión no estaba en una carga heroica, sino en la presión constante: cortar suministros, fragmentar apoyos, obligar al enemigo a combatir en condiciones desfavorables. Cuando Metelo por fin fuerza la batalla cerca de Pydna, no está buscando un duelo heroico, está buscando un final. Algunas fuentes señalan que el choque no empezó con ventaja romana. Hubo un primer momento de presión,
un golpe inicial que obligó a los romanos a ajustar el despliegue y a Metelo a mantener la cohesión bajo tensión. Pero el equilibrio se rompe. En el combate decisivo, el ejército de Andrisco es desbaratado y las pérdidas son enormes. Eutropio habla de 25.000 hombres de Andrisco muertos, una cifra que, aunque discutible en precisión, transmite la idea que Roma quiso fijar. No fue una victoria ajustada, fue una derrota aplastante, y esa diferencia importa, porque la fuerza real de Andrisco no era solo militar, era simbólica, era la posibilidad de restaurar el reino. En Pydna, ese símbolo se rompe delante de todos. Andrisco no muere como rey, huye, intenta refugiarse y buscar aliados en Tracia, y allí ocurre lo que suele matar a los pretendientes: la política. Un jefe tracio lo entrega a los romanos, y Metelo no solo recupera Macedonia, recupera el control del relato, arrastrando al rey de vuelta a Roma como prisionero. En ese punto, el Senado entiende que no puede haber más medias tintas. Macedonia ya no será un mosaico de estados controlados desde lejos. Tras esta guerra, la única forma de cerrar la herida es convertirla en provincia. Mientras Metelo consolidaba Macedonia tras la derrota de Andriscos, el sur de Grecia entraba en una espiral peligrosa. Allí actuaba la Liga Aquea, una confederación de ciudades del Peloponeso nacida en época helenística, que combinaba autonomía local con una política exterior común, y que durante décadas había sido uno de los principales instrumentos de equilibrio en Grecia. Lo que en otro tiempo había servido para contener a Macedonia, ahora se convertía en foco de resistencia frente a Roma. En el año 146, la tensión desembocó en guerra abierta. Roma respondió con una dureza calculada. El cónsul Lucio Mumio Aqueo dirigió la campaña final, y Corinto, centro económico y simbólico de la Confederación, fue arrasada. La destrucción no fue solo un castigo militar, fue una declaración política destinada a mostrar que la era de las alianzas flexibles había terminado. Sin Macedonia asegurada tras la derrota de Andriscos, Roma habría combatido con el norte inestable y el sur en llamas, con el riesgo de que la rebelión se extendiera. Metelo no protagonizó la escena final en Corinto, pero hizo posible que esa escena fuera definitiva. Y al cerrar el capítulo griego, Roma ganó algo más que territorio. Ganó la convicción de que ningún desafío en el Mediterráneo podía resistirla. Una convicción que con el tiempo empezaría a aplicarse también dentro de la propia República. Tras su consulado, y ya convertido en una figura de peso dentro del Senado, Metelo alcanzó la censura en el año 131, la magistratura encargada de vigilar las costumbres y el orden moral de la República. Fue entonces cuando pronunció un discurso célebre en favor del matrimonio y la natalidad, del que conservamos un eco en Aulogelio, y que siglos más tarde, el propio Augusto evocaría en su política matrimonial. En él defendía que, aunque el matrimonio pudiera resultar incómodo, la supervivencia del Estado dependía de que los ciudadanos aceptaran ese deber. No era una simple exhortación moral, era el reflejo de una aristocracia que empezaba a percibir que la expansión imperial estaba alterando el tejido social romano. 2 años antes, en el 133, Roma había vivido una sacudida mayor con el tribunado de Tiberio Graco y la cuestión del legado de Átalo III, que había dejado su reino a Roma. La disputa sobre quién debía administrar ese tesoro, el Senado o la iniciativa popular impulsada por Graco, que quería usar esos recursos para sostener su reforma agraria y hacer viable el asentamiento de nuevos pequeños propietarios, simbolizaba un conflicto más profundo sobre la dirección de la República. Metelo se alineó con la defensa del control senatorial, convencido de que permitir que el dinero real financiara un programa político popular abría una puerta peligrosa. Y mientras la sangre de Tiberio aún no había sido derramada en el Capitolio, ya se intuía que el equilibrio que Metelo representaba comenzaba a resquebrajarse. Metelo representaba la convicción de que la República aún podía sostenerse con disciplina, tradición y autoridad senatorial. Había vencido en Macedonia, había defendido el control del Senado frente a los impulsos populares y había apelado a la moral pública como pilar del Estado. Para él,
El orden no era negociable, era la condición misma de la grandeza romana. Pero la historia no siempre favorece a los guardianes del equilibrio. En los años posteriores a su censura, Roma entraría en una etapa en la que los conflictos sociales, las reformas agrarias y la violencia política dejarían de ser episodios aislados para convertirse en método. Y la ironía es profunda. La familia que Metelo consolidó como baluarte del Senado tendría que enfrentarse, en la siguiente generación, a hombres como Mario y Sila, en una república que ya no obedecería a las reglas que él había defendido. Porque Metelo Macedónico pertenece a la última generación que aún creyó que Roma podía expandirse sin transformarse por dentro. Y sus descendientes descubrirían que ese equilibrio era mucho más frágil de lo que parecía. Metelo Macedónico no fue recordado por discursos brillantes ni por gestos teatrales, sino por algo más difícil: convertir una victoria en una realidad permanente. Tras derrotar a Andriscos, Roma entendió que ya no bastaba con desactivar reinos. Había que administrar el territorio, y Macedonia pasó de ser un problema recurrente a convertirse en una provincia estable bajo control romano. Ese es su verdadero lugar en la historia, no como el hombre que destruye, sino como el que cierra la puerta detrás de la conquista. Cuando Macedonia quedó incorporada y Grecia terminó de someterse, Roma dejó de actuar como árbitro en el mundo helénico y comenzó a comportarse como potencia dueña del tablero. Y sin embargo, hay una última ironía. Metelo ayudó a reforzar una república que todavía parecía sólida, pero el poder que consolidó sería el mismo que, con los años, tensaría Roma desde dentro. Porque cada provincia conquistada traía riqueza, ambición y rivalidades. Y en esa corriente, incluso los hombres del orden estaban empujando a la república hacia un futuro más peligroso. Si quieres más historias como esta, de los hombres que forjaron la república antes de que empezara a romperse, suscríbete y dime en comentarios, ¿qué personaje de la Roma republicana quieres que cuente en el próximo video?